quiero invitarles a que abran sus Biblias en Efesios. Vamos a continuar con la serie de Efesios. Efesios, vamos a leer desde el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 16. Efesios 4, del versículo 1 al versículo 16. Voy a dar lectura, versión Reina Valera contemporánea. Esta traducción esta vez, hay una parte de esta traducción que es vital y me gusta cómo está traducida la Reina Valera contemporánea. Así que lo vamos a leer de esa forma. Dice así. Efesios 4, del 1 al 16. ¿Se puede proyectar? Bueno. Ahí sí. Dice así. Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Les invito a que oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te rogamos que esta mañana nos ilumines con tu palabra, que ilumines nuestro corazón a través de la verdad de tu evangelio y que esta verdad pueda transformar nuestro corazón para que podamos ser cada día más parecidos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, continuamos ya con esta serie de Efesios, luego de nuestra serie de Adviento. Y para recordar un poquito, estamos en esta carta a los Efesios, y la serie tiene como título Una iglesia edificada para edificar. Estamos intentando acá desentrañar este misterio que es la iglesia. Y acá en esta sección en particular tenemos a Pablo dando un argumento muy interesante acerca de la iglesia. Dice Pablo, primero, que Dios vive en nosotros. Pero también dice que a pesar de que Dios vive en nosotros, vivimos en madurez espiritual hasta que hagamos el trabajo duro de unificar y desarrollar la unidad de la iglesia. Para repetirlo, Pablo dice que Dios vive entre nosotros, pero a pesar de que vive entre nosotros, somos inmaduros espiritualmente hasta que llegamos a desarrollar y crear la unidad de la iglesia. Así que vamos a ir punto por punto para ver lo que dice Pablo. Primero, hermanos, me gustaría preguntar qué es lo que
hace que una persona sea un cristiano, una cristiana? ¿Qué convierte a una persona en una persona cristiana? Cuando pensamos en que ser cristiano significa ver a Jesús solo como un modelo de vida, como alguien a quien imitar, la verdad que perdemos un poco la esencia del cristianismo. Por supuesto que un cristiano es alguien que imita a Cristo, que sigue a Jesús y que quiere vivir como Jesús, y eso es absolutamente cierto. Pero si pensamos que esa es la esencia de ser cristiano, perdemos lo más importante. Porque hay muchas otras personas que no son realmente cristianas y que usan a Jesús como su modelo de vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si me preguntan qué es un soldado, y yo digo un soldado es una persona que usa casco y uniforme, dejo afuera lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Es verdad que un soldado usa casco y uniforme, pero no son los únicos que usan casco y uniforme. También usan los bomberos, los mineros, un constructor, un brigadista forestal, un jugador de rugby. Todos estos utilizan casco y uniforme. Entonces, cuando decimos que un soldado usa casco y uniforme, estamos describiendo a un soldado, pero no estamos realmente definiendo lo que es. De la misma forma, cuando decimos que un cristiano es alguien que solo imita la vida de Jesús, estamos dando una descripción, pero no necesariamente una definición de lo que significa ser cristiano. De hecho, si definimos el cristianismo solo como la práctica de imitar a Jesús, de ver a Jesús como un ideal, como un modelo de vida, como alguien a quien imitar, un paradigma de comportamiento, la verdad es que Jesús no nos sirve tampoco. ¿Por qué? Porque jamás en esta vida terrenal vamos a poder imitar perfectamente a Jesús, porque Jesús es demasiado bueno. Jesús no puede evitarlo. Jesús siempre está perdonando a los demás, amando demasiado, es demasiado maravilloso. Y si crees entonces que para ser cristiano o cristiana solo debes imitarlo, tienes que saber que vas a fracasar en algún punto. Inevitablemente vamos a fracasar. No nos convertimos en cristianos solamente por imitar a Jesús. Porque si queremos que Jesús solo fue una excelente persona y un modelo de vida, un modelo a quien seguir, dejamos fuera la parte más importante, hermanos. Déjenme preguntarles, ¿qué es lo que tienen en común el Islam, el Bahá'í, el judaísmo mesiánico, algunas corrientes del hinduismo, el unitarismo universalista, el sijismo, el budismo? Todas estas religiones ven a Jesús como un modelo de vida. Entonces, ¿qué nos distingue? ¿Qué es lo que distingue al cristiano o a la cristiana de todas las demás religiones? Me gustaría que hoy nos fuéramos con una idea un poco más grande de lo que significa ser cristiano, más allá de que Jesús es solo un modelo de vida. Porque la Escritura, hermano, nos revela que Jesús no solo es el mejor ser humano que jamás haya existido en la historia, sino que Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. La Biblia nos dice que no solo es alguien a quien imitar, sino alguien que está tan vivo que cuando crees en Él, Él viene a morar a tu vida. No es solo un ideal o no es solo una verdad abstracta en la cual creemos. Jesucristo está tan vivo que cuando crees en Él y vives en Él, viene a morar a tu vida con su propia vitalidad y te hace miembro de su cuerpo. Una célula, un dedo, una uña, es parte de mi cuerpo porque está unido a mi cuerpo con tejido, hay sangre, tejido nervioso, hay cromosomas, hay ADN, hay muchas cosas que mantienen unido a mi dedo al cuerpo y de la misma forma, ser cristiano significa que el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, que te hace nacer de nuevo, o sea, regenera tu corazón, e instantáneamente la misma naturaleza y vida de Dios viene a morar a tu vida y te hace parte de su cuerpo junto a otras personas que pasaron el mismo proceso. Entonces, ser cristiano no es solamente algo intelectual, no es solamente ver a alguien o intentar imitar el comportamiento de Jesús, sino que ser cristiano significa que Dios mismo mora en tu vida y que Dios te hace parte de un cuerpo. Nos hace parte de un cuerpo. Dice el versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en la iglesia Mar de Gracia y bautizaron a mi hermano menor.
Yo recuerdo que estaba adelante, era presbítero ya en ese tiempo. Y cuando estaban orando por él, pude tener como esta, no sé, como que pude ver con mucha claridad el significado del bautismo y fue como, Señor, la misma fe de nuestro padre Abraham es la fe que tenemos nosotros. Y me ponía a pensar en, hace ya más de 2000 años atrás, en ese cielo estrellado que vio Abraham, en todas esas estrellas, y cuando el Señor le dijo, así va a ser tu descendencia. Ese mismo cielo es el que brilla sobre nosotros y nosotros somos parte de ese mismo cielo. Somos parte de la misma fe, hermanos, de Abraham. Somos un solo bautismo, un solo Señor, un solo cuerpo. O sea, es increíble. Una de las cosas que ocurren cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, según Efesios capítulo 4, entre otras cosas, son los dones espirituales. También nos dice el versículo 7, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto quiere decir que a cada uno de nosotros, aparte de hacernos parte de un cuerpo, se nos han dado dones y que por lo tanto algunos son maestros, algunos son pastores, otros son evangelistas. No quiero detenerme mucho en esto porque hay mucho que decir acerca de esto, pero en resumen Jesús tiene una inmensa capacidad para ministrar, ¿ya? Y ministrar o ministerio no es otra cosa que servir. Por lo tanto, cuando Dios viene a morar a tu vida, una parte de su poder mora en ti y te capacita para que tú puedas servir a otros. Es el mismo poder de Jesucristo, el que mora en tu vida, que te capacita para poder capacitar y bendecir a la iglesia. Pero no olvidemos, hermanos, que los dones son solo los medios, ¿ya? El fin de todo esto es el fruto del Espíritu. Si se dan cuenta, la parte de los dones espirituales está al medio de todo este capítulo, ¿ya? Y es así está de esa forma porque es intencional. Todo el propósito de los dones, ¿ya? Y todo el propósito del ministerio, como dice el versículo 12, es la edificación del cuerpo y la unidad de la fe. Pleno conocimiento del Hijo de Dios, maduros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no más como niños hablando la verdad en amor, creciendo en los aspectos de Cristo. Hermanos, todo lo que pasa en la iglesia es para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nos nutramos. Pero si ese es el caso, entonces significa, y el segundo punto que quería compartir con ustedes, es que todos somos inmaduros espiritualmente. Todos somos inmaduros o no necesitaríamos la iglesia si fuésemos realmente maduros espiritualmente. Por eso Pablo lo expresa con una conjunción negativa. Dice, para que ya no seamos niños. Somos bebés espirituales, hermanos. Y la razón por la que tenemos que ser parte de la iglesia es porque de otra forma vamos a permanecer como niños espirituales siempre. Necesitamos a la iglesia. Y quiero dar mucho énfasis a esto porque Pablo dice todo esto para que, ojo, Pablo dice, nosotros no seamos niños movidos de un lado para otro. Nosotros, hermanos, este es Pablo hablando. Pablo es un apóstol. Y Pablo se incluye dentro de este grupo en que está diciendo que necesitamos dejar de ser niños espirituales. O sea, si Pablo, un apóstol, tiene un grado de inmadurez espiritual o todavía le falta camino por recorrer para llegar a la estatura de Cristo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? En otras palabras, todos somos maduros espiritualmente o todos, incluso los más grandes como Pablo, tenemos camino que recorrer para estar a la altura de Cristo. Y no es un gran contraste el saber que Dios viene a morar en nosotros, somos nueva criatura, sin embargo nos convertimos en bebés espirituales cuando somos nuevas criaturas. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 1, al final del capítulo 1, inicio del capítulo 2, dice Pedro, por lo tanto, ahora son nuevas criaturas, han nacido de nuevo. Por lo tanto, busquen la leche, esa leche que nos nutre, la leche espiritual. Cuando Dios viene a morar en nosotros, no nos convierte en unos adultos ya crecidos espirituales. Somos bebés espirituales, somos infantes espirituales. ¿Y qué quiere decir esto?
Porque nacer de nuevo es algo bueno. Nacer de nuevo significa, obviamente, primero, que tenemos vida, que estamos vivos. Ya no estábamos muertos como estábamos antes en nuestros delitos y pecados. Pero mantenernos como bebés espirituales no está bien tampoco. Un bebé en algún momento va a crecer. Mientras más se nutra, mientras más coma, va a crecer. De la misma manera nosotros, mientras más nos nutramos de la palabra de Dios en la comunidad, más vamos a crecer. Por eso Pablo dice que no está bien que nos mantengamos siempre como infantes espirituales. ¿Qué significa ser un bebé espiritual? Pablo acá en este texto alude a algunas características que nos pueden ser útiles para discernir si somos bebés espirituales o no. Primero, en el versículo 14 dice, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina. La primera marca de los bebés espirituales es que los bebés no saben discernir, ya en términos espirituales. Bueno, los bebés tampoco saben discernir. Hace un tiempo atrás uno de mis sobrinos todavía agarra todo y se lo echa a la boca, come todo. Un día mi cuñado nos contó que un día estábamos con pañal. ¿Ah? Me dijeron que no lo diga. Bueno, comió algo que no debería. ¿Por qué, hermanos? Porque los bebés no saben discernir lo bueno de lo malo. Para ellos todo es comida, no disciernen la comida buena del veneno. Es todo para adentro. De la misma forma, los bebés espirituales tampoco saben discernir una verdad teológica de una mentira teológica. No pueden distinguir una buena enseñanza de una mala enseñanza, no pueden distinguir una doctrina errónea y superficial de una profunda y teológicamente bíblica. Así que primero, un bebé espiritual carece de discernimiento espiritual. Segundo, el versículo 2 dice, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes los unos con los otros en amor. Una de las cosas que tienen los bebés es que son increíblemente egoístas y centrados en sí mismos. Y ahí es natural, los bebés quieren lo que quieren, cuándo lo quieren, dónde lo quieren, ahora ya. Por eso hay que enseñarles que tienen que compartir sus juguetes, no tienen que sacarle la comida a los demás, hay que entrenarles, hay que enseñarles que existen otros seres humanos en el mundo. Los bebés son increíblemente egoístas y centrados en sí mismos. Y los bebés espirituales también lo son. Los bebés espirituales siempre están pensando en ellos mismos, como un bebé. Si eres un bebé espiritual, sentirás que hieren tus sentimientos constantemente, te sentirás constantemente menospreciado o menospreciada, pensando constantemente en cómo me ven los demás, o si me están tratando de la forma correcta, si me están prestando la atención que necesito, me están tratando bien, me están notando. Siempre piensan en sí mismos, no saben recibir las críticas. No podemos admitir algo que hemos hecho mal si somos bebés espirituales. Tercero, nuevamente el versículo 14, son arrastrados de un lado para otro, pero no tan solo en el sentido de que no pueden discernir, sino que son arrastrados de un lado para otro en el sentido de que también son profundamente inestables. ¿Alguien de acá ha podido mantener la atención de un bebé por más de 30 minutos? O sea, a nosotros nos cuesta mantener la atención más de 30 minutos. ¿Mantener la atención de un bebé por 10 minutos? ¿Por 3 minutos? ¿Cuánto hemos estado en la situación de que queremos sacar la foto familiar y está el bebé y tenemos que hacer las gracias, las muecas, saltar, gritar para que el bebé por 2 segundos mire hacia la dirección de la cámara porque su atención no es capaz de concentrarse 2 segundos en algo? Eso es lo que pasa con los bebés. Hace poco, cuando pasamos ahora la Navidad con unos amigos, a uno de sus hijos le llegó uno de los regalos que da la municipalidad. Este regalo era increíble. Era un camión, ¿ya?, con una cabeza de dragón rojo, con alas, ¿ya?, que se movían las alas. Andaba solo, o sea, cuando chocaba, giraba, salía humo por la nariz, tenía luces y música. O sea, increíble. ¿Y por qué tienen que ser así los juguetes para los niños? Porque si no, no les interesa. Si no, no les llama la atención.
Espiritualmente, ¿qué quiere decir esto? Si somos bebés espirituales, si vienes a la iglesia y hay algo en el culto que quizá te causó una profunda convicción, y si dices, quiero cambiar, y al tiempo después desistes de eso, eres un bebé espiritual. O si no puedes, al menos, por ejemplo, cumplir con tus deberes con Dios, mantener una vida constante de oración, perseverar en la lectura de la palabra, ya sea que las cosas vayan bien o mal, si te sientas bien o mal, no necesariamente porque todo esté funcionando, sino simplemente porque eres constante, perseverante, paciente, estable. Si no puedes hacer eso, si no conoces la obediencia a largo plazo, si no logras mantenerte centrado en Dios y necesitas constantemente que Él llame tu atención a través de, a veces respondiendo oraciones de forma casi milagrosa, entonces somos bebés espirituales. Dios necesita mantener nuestra atención para que podamos estar centrados en Él, para que recordemos orar, para que recordemos leer la palabra, de la misma forma en que a un niño hay que decirle una y otra vez las cosas y corregirlos y encauzarlos, también Dios tiene que hacerlo con nosotros. Porque no mantenemos nuestra atención en Él. Nos distraemos con todas las demás cosas, igual que los bebés. Ahora, hermanos, si esto es cierto, si cuando Dios viene a morar a nuestra vida, nos transforma en nuevas criaturas y en bebés espirituales, entonces tenemos que asumir por lo menos dos cosas. Primero, no te sorprendas por la madurez espiritual de otros. Esto no debería sorprendernos, hermanos, porque la función de la iglesia es ser una guardería espiritual. La iglesia es nuestra madre espiritual. De la misma forma en que una madre se la pasa cambiando pañales, dándole leche a su hijo, cuidando que no se traguen una moneda, que no se metan los dedos al enchufe, sin sorprenderse porque la mamá sabe que el bebé hace todas estas cosas. De la misma forma nosotros tampoco no nos sorprendamos por la inmadurez espiritual de otros creyentes, porque la iglesia es el lugar en que todos nosotros nos nutrimos y crecemos y pasamos de ser niños, infantes espiritualmente, a ser varones perfectos, espiritualmente maduros. Es normal, hermano, no somos salvos por ser espiritualmente maduros, somos salvos por gracia. ¿Ya? Y segundo, hay que asumir por lo menos dos cosas. Primero, no nos sorprendamos de la inmadurez espiritual de otros. Y segundo, no permitas o no toleres la inmadurez espiritual en ti mismo o en ti misma. Por supuesto que todos empezamos como bebés, todos. Pero todo el punto de este capítulo es que no queremos permanecer de esta forma. Todo el punto es que en algún momento vamos a dejar de ser estos niños fluctuantes. Si tienes cosas en tu vida que no han cambiado, entonces simplemente no has crecido. Si tienes una mala actitud, malos hábitos, inestabilidad espiritual, no puedes quedarte con que solo eres de esa forma. No puedes quedarte con que es la forma en que el Señor me hizo. No, porque Dios mora en ti. El poder de Dios mora en ti. Y ese poder el poder de Dios tiene el poder de resucitar a un muerto, de pasar de alguien muerto a vida. ¿Cómo no va a tener el poder de poder cambiar tu carácter? De poder transformarnos a realmente ser pequeños Cristos en este mundo. El poder de Dios es capaz de hacer eso. Es capaz de nutrirnos de la forma que necesitamos. Así que como estamos terminando el año, este es un buen momento para hacernos todas estas preguntas existenciales y ver qué tanto hemos crecido espiritualmente. Pregúntate, hermano. Preguntémonos, ¿soy más humilde? ¿Soy más feliz? ¿Tengo más autocontrol y más paz interior que el año pasado? Y segundo, ¿tengo el coraje de preguntarle a alguien que me conoce bien si la respuesta que yo creo a la pregunta anterior es la que yo pienso? Quizá a veces nosotros vemos como, sí, he crecido mucho, tengo mucho más autocontrol. Le preguntamos a otro y nos dice, es una broma. Pero hermano, esa es por lo menos un primer paso para que digamos, quiero dejar de ser un bebé espiritual. Ahora, ¿cómo podemos poner esto en marcha? ¿Cómo podemos dejar de ser infantes para alcanzar la madurez espiritual?
Y la respuesta es el motivo por el cual estamos en toda esta serie. Y el tercer punto, que es el desarrollo de la unidad. Es a través del involucramiento en una comunidad de fe, a través del desarrollo de la unidad y relacionándonos dentro de la iglesia, es que crecemos en madurez espiritual. Miren cómo se define la madurez en el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo maduramos entonces? Llegando a la unidad. De esa forma maduramos. Mientras más nos convirtamos en uno, mientras más involucrados estemos los unos con los otros, nuestros hermanos, mientras más tengamos relaciones de discipulado los unos con los otros y seamos más unidos, más maduros espiritualmente seremos. Y esto que sigue es una locución bastante extraña, pero es muy intencional lo que está haciendo Pablo. En el versículo 14 Pablo dice, para que ya no seamos infantes. Siguiendo esa lógica, lo que sigue debería ser, si dejamos de ser infantes, entonces nos convertiremos en adultos o adultas maduros, ¿cierto? Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, para que dejemos de ser infantes, lleguemos a ser un hombre. Pasa de plural a singular. Y eso es porque a medida que crecemos nos volvemos cada vez más uno. A medida que maduramos espiritualmente somos capaces de dejar de lado esas asperezas que a veces no nos caen bien de la otra persona. Somos capaces de dejar de lado algunas preferencias que quizá puede que le hagan daño a mi otro hermano. Y somos capaces de caminar juntos en unidad. Y dejamos de ser infantes, plural, para ser un hombre maduro. Es muy curiosa la analogía que usa Pablo, muy potente. Y Pablo sigue dando énfasis en esto con la metáfora del versículo 15-16. Dice, y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. La práctica específica, hermanos, la clave para poder crecer en madurez a través de la comunidad está en el versículo 15. ¿Ya? Y me gustaría que todos recordemos esto por el resto de nuestra vida, porque esto, hermanos, es lo único que necesitamos. Dice el versículo 15, para que profesemos la verdad en amor. Hermanos, esa es la clave. Hasta que no estemos inmersos en una comunidad de personas que tienen un balance perfecto entre verdad y amor cuando hablan, no vamos a llegar a ser maduros espiritualmente. Y hermanos, hablar la verdad en amor significa honestidad absoluta, pero saturada de dulzura, de ternura, de buena voluntad y de amor. Es lo que más necesitamos. No necesitamos nada más, amarnos los unos a los otros. El presbítero Diego comentaba hace un par de semanas atrás, dicen que las últimas palabras del apóstol Juan, ya cuando estaba viejito a punto de morir, lo único que le decía cuando predicaba a sus discípulos era, amen, hijitos, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a nosotros, no necesitan nada más. Es que ustedes no entienden. Si entienden esto, no necesitan nada más. Ámense los unos a los otros. Si entendemos esto, hermanos, no necesitamos nada más. Porque, hermanos, el amor sin verdad es letal. Cuando yo digo que amo a alguien, pero no le digo la verdad porque siento que se va a sentir mal, en el fondo es letal para esa persona, porque hay cosas que nunca sabremos de nosotros mismos a menos que el otro nos las diga. ¿Alguna vez se han escuchado cómo suenan en una grabación? Es raro porque no parece la voz de uno. Porque nosotros nos escuchamos a nosotros mismos a través de los huesos de nuestro cráneo. No podemos realmente escuchar cómo se escucha nuestra voz, a menos que lo hagamos desde otra perspectiva, desde una grabación. De la misma forma, hermanos, también hay cosas en nosotros que nunca vamos a ser capaces de notar, a menos que mi hermano o mi hermana en Cristo, en verdad, en amor, me lo pueda decir.
Por lo tanto, el amor sin verdad es letal. Pero, hermanos, la verdad sin amor también es letal. Porque cuando le dices a alguien la verdad, pero eres abrasivo, eres duro, eres frío como un pez, como un reptil, eso también es letal. Porque no solo la persona no te va a escuchar, sino que cada vez se va a endurecer más y más y se va a alejar cada vez más de la verdad. La verdad sin amor no sirve de nada. La verdad sin amor es letal. La verdad sin amor no es verdad plena y el amor sin verdad no es amor pleno. A menos que nos amemos, no creceremos, hermanos. Estaremos moribundos espiritualmente sin verdad en amor. Pero lamentablemente nos encontramos con un dilema. Y es que nadie de nosotros es capaz de mantener un balance perfecto entre verdad y amor. Algunos somos muy amorosos, que tendemos a amar sin verdad en cuanto a temperamento. O algunos quizás somos personas muy directas, que tendemos a decir la verdad sin amor, sin dulzura, sin pensar en los sentimientos del otro. ¿Por qué somos así? Porque nadie de nosotros es capaz de mantener la verdad y el amor juntos por nuestro pecado y por nuestro egoísmo. ¿Por qué los que son más amorosos fracasan en decir la verdad? Porque tememos que la otra persona se enoje con nosotros y nos confronte y nos haga daño, o porque le haríamos sentir mal y eso nos haría sentir culpables. Porque esto significa, hermanos, egoísmo. Queremos estar bien con todos, queremos complacer a todos para nosotros sentirnos bien. Y por eso a veces no le decimos la verdad a los demás. ¿O por qué fracasan los que son más directos en decir la verdad pero la dicen sin amor? Es la motivación. Decimos la verdad porque queremos disminuirlos, mostrarles quién está equivocado y quién está en lo correcto. Nos gusta ganar discusiones, tener mejores argumentos, nos gusta decir la verdad, pero tenemos motivaciones que en el fondo también son egoístas. Queremos demostrar cuánto sabemos, cuán superiormente morales somos. Estas son las típicas personas que se acercan a decirte algo sin que nadie les haya preguntado, porque no son capaces de aguantarse el decir algo que saben que está correcto. Lo único que quieren es demostrar que son superiores y que te pueden enseñar. Y a veces incluso disfrazado con palabras bonitas, pero en el fondo lo único que yo quiero cuando hago esto es quedar bien conmigo mismo. Nadie es capaz, hermanos, de mezclar la verdad y el amor en el balance perfecto que necesitamos. Así que estamos en un dilema, porque lo único que necesitamos para crecer es la verdad en amor y no somos capaces de dárnoslos los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a este dilema? Obviamente, la solución es Jesucristo. Karl Barth, uno de los grandes teólogos del siglo XX, llegaba a un punto en el que toda la respuesta a todas las preguntas era Jesús. Bueno, acá la verdad es lo mismo. La solución es Jesús, hermanos. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Jesús murió primero por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que somos pecadores. Y estábamos tan perdidos que la única forma de poder ser rescatados era que el mismo Dios bajara del cielo a morir por nosotros. Esa es la verdad. Pero también Jesús murió por amor. Jesús murió porque te ama. Porque encontró en ti tanto valor para decirte: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Esa, hermanos, es la verdad más asombrosa e increíble que alguien te pudiese dar. Y también es el mensaje de amor más grande que existe al mismo tiempo. Esta es la verdad en amor. Porque, hermanos, cuando Jesús dice que murió por ti, es el insulto más grande que podrías recibir. Porque si Jesús murió por ti, quiere decir que estabas tan en la miseria, tan perdido, que no había absolutamente nada que tú pudieras hacer para salvarte. Pero que Jesús murió por ti también te dice:
tú eres mi herencia y te amo y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Hermanos, ¿qué significa todo esto? A menos que veamos la magnitud de esta verdad, no seremos capaces de ver la magnitud de este amor. Hasta que no seamos capaces de cantar que íbamos camino al infierno, no vamos a poder comprender la inmensidad del amor que tuvo por nosotros. Y también hasta que no comprendamos este infinito amor, no vamos a poder ser capaces de aceptar la verdad de que íbamos camino al infierno. Hermanos, el Evangelio es el mensaje definitivo de amor y de verdad. Y cuando comprendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, cuando realmente entendemos este mensaje, cuando realmente entendemos que no había nada que yo pudiera hacer para poder salvarme, cuando realmente entendemos que nos amaba tanto para dar su vida por nosotros, eso, hermanos, nos humilla y nos deja en una condición en la que podemos ser capaces de decir la verdad sin rudeza, sin palabras duras, con ternura, con dulzura, porque vamos a entender que nosotros estábamos en una condición peor. Nosotros estábamos muertos, rumbo al infierno. Y el que yo pueda entender esa realidad en mi vida me hace a mí humilde, para poder decir las cosas con amor, pero también para poder aceptar la verdad. Por lo tanto, hermanos, a menos que podamos comprender este mensaje definitivo del Evangelio de verdad y amor, es la única forma en que vamos a poder ser capaces de hablar la verdad en amor y de convertirnos en una comunidad que habla en amor, ya no más infantes, sino uno. Hermanos, el Señor nos invita a hacer de esta comunidad llamada Príncipe de Paz, a ser un solo cuerpo. El Señor nos está invitando a que podamos ser parte de hacer esta comunidad. El Señor nos está dando todas estas oportunidades para que dejemos de lado todas nuestras asperezas y podamos unirnos cada vez más a mi hermano y a mi hermana. Eso es lo que es una comunidad de amor y de verdad. Y hermanos, la comunidad es el recipiente en el cual Dios derrama todas sus bendiciones. Cuando somos comunidad, cuando nos amamos los unos a los otros, somos transformados, somos uno, somos un cuerpo y podemos experimentar cosas como la que experimentamos hoy día, tomados de las manos, dando gracias y gloria a Dios, porque no es por nosotros, Señor, no es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro amor hacia los demás. La verdad es que primero es por tu amor hacia nosotros. Y ese amor es lo que a mí me hace amar a mi hermano. Lo que me hace despojarme de todo este peso y de poder unirme a mi hermano y decirle la verdad en amor. Este, hermanos, es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Así como hace esta analogía de que Jesús es la piedra angular, la piedra principal en una edificación, Jesús también es el fundamento de nuestra vida en comunidad. No somos comunidad porque queremos ser mejores personas. No venimos a la iglesia porque queremos disfrutar de las bendiciones del cristianismo. Venimos a la iglesia primero porque nos necesitamos los unos a los otros. Y porque Jesucristo es nuestra cabeza y somos un cuerpo. Separados del cuerpo, si yo me corto una mano, la mano se va a morir. Si tú te separas de la iglesia, te va a pasar lo mismo. Nos necesitamos los unos a los otros, hermanos. Y gloria y gracias al Señor, porque podemos tener una comunidad y un lugar donde podemos crecer, donde nos podemos amar, donde podemos experimentar esta realidad, este misterio que es la iglesia. Cuando estemos en la eternidad vamos a poder comprender en todas sus dimensiones este gran misterio. Pero hasta que lleguemos a ese punto,
Amémonos los unos a los otros, hermanos. Digámonos la verdad del amor y celebremos a Jesucristo, que es el fundamento de esta iglesia. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias